Buenos días, comunidad universitaria. Buenos días, profesora. Mi nombre es Edgar Manjarres Orozco. Mi matrícula es la MX 006425 y soy estudiante de la carrera de Derecho. Y bueno, compartir la herramienta que yo utilicé para mi producto integrador del derecho constitucional y que utilicé como pizarra, pues fue mi computadora. Y bueno, empiezo a compartirles. ¿Cuántos diputados y senadores integran el Poder Judicial Federal? El Congreso de la Unión es el órgano depositario del Poder Legislativo Federal de México. La Cámara de Diputados está formada por representantes de la nación y la integran 300 diputados electos según el principio de votación por mayoría relativa por el sistema de distritos electorales uninominales y hasta 200 diputados que serán elegidos según el principio de representación proporcional a través del sistema de listas regionales votadas en sus circunscripciones plurinominales. El Senado se compone de 128 senadores, es decir, de 4 miembros por estado, y el Distrito Federal, 2 de ellos son elegidos según el principio de mayoría relativa y uno será asignado a la primera minoría. Los 32 senadores restantes serán elegidos según el principio de representación proporcional. La Cámara de Senadores se renueva con su totalidad cada 6 años por medio de elección directa. Requisitos para ser diputado. Artículo 55 constitucional. Ser ciudadano mexicano por nacimiento en el ejercicio de sus derechos. Tener 21 años cumplidos el día de la elección. Ser originario de la entidad federativa en que se haga la elección o vecino de esta con residencia efectiva de más de 6 meses anteriores a la fecha de ella para poder figurar en las listas de las circunscripciones electorales plurinominales como candidato a diputado. Se requiere ser originario de alguna de las entidades federativas que comprenden la circunscripción en la que se realiza la elección o vecina de ella. La vecindad no se pierde por ausencia en el desempeño de cargos públicos de elección popular, no estar en servicio activo en el Ejército Federal, ni tener mando en la policía. Requisitos para ser senador. Artículo 58 constitucional. Para ser senador se requieren los mismos requisitos que para ser diputado, excepto el de la edad, que será de 30 años cumplidos el día de la elección. El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales contempla el artículo 7.1 estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para poder votar, no ser magistrado, juez, instructor o secretario del Tribunal Electoral. Requisitos para ser miembro de la Suprema Corte de Justicia. Artículo 125 constitucional. Para ser electo individuo de la Corte de Justicia, estar instruido en la ciencia del derecho. Artículo 95. Para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ser mexicano por nacimiento, tener 35 años de edad el día de la elección, 10 años del título profesional de licenciado en Derecho,
gozar de buena reputación, no haber sido condenado por el delito que amerite pena corporal de más de 1 año de prisión. Órganos que integran el Poder Judicial Federal. Los titulares del Poder Judicial de la Federación, en los términos del artículo 94 constitucional, son los siguientes: Suprema Corte de Justicia, los tribunales de circuito que funcionan de forma unitaria en materia de apelación y en forma colegiada en materia de amparo, los juzgados del distrito. De todos estos órganos, la Constitución solo se ocupa por lo que se refiere a su organización. Los titulares del Poder Judicial de la Federación, en los términos del artículo 94 constitucional, son los siguientes: es la Suprema Corte de Justicia, los tribunales de circuito que funcionan de forma unitaria en los juzgados de distrito. De todos estos órganos solo se ocupa lo que se refiere a su organización, exclusividad de ella. ¿Qué me habla? Que la Suprema Corte de la Justicia de la Nación es la estructura. Requisitos para ser presidente de la República, ¿sí? Requisitos de elegibilidad en la organización y funcionamiento del Poder Ejecutivo. En los artículos 81 constitucional, el presidente de la República es electo por el pueblo en forma directa. Estos votan por el presidente. Fue establecido por la Constitución de 1857 y fue hasta la Constitución de 1917 cuando se modificó el sistema. Ser mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, e hijo de padres mexicanos por nacimiento. 2. Tener 35 años cumplidos en el tiempo de la elección. 4. No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto. 5. No ser secretario o subsecretario de Estado, jefe o secretario general del Departamento Administrativo, procurador general de la República. 6. Ni gobernador de algún estado, a menos que se separe de su puesto 6 meses antes del día de la elección. 7. No estar comprendido en alguna de las causas de incapacidades establecidas en el artículo 83. ¿Para qué sirve el juicio de amparo? El juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad a través del cual los gobernados pueden impugnar los actos de autoridad estatal de carácter definitivo que estiman violatorios de sus garantías individuales o que en su prejuicio vulneren el régimen de competencias entre la Federación y los estados o el Distrito Federal, con el objeto de que se les restituya en el goce de sus garantías conculcadas. Aquí vienen mis citas en APA. Todo fue citado en APA, toda esta información. Y mis conclusiones personales. Esta actividad final que llevé a cabo en el tema del derecho constitucional me sentó las bases. ¿Qué tan importante es el derecho constitucional en mi formación como profesionista? El grado de enriquecimiento académico de principio a fin fue muy retroalimentador. Los principios fundamentales del derecho constitucional, y entendí esta parte de que son normas y conceptos básicos resguardados en nuestra Carta Magna
de nuestro país. También aprendí que nuestra Carta Magna es nuestra Constitución de los Estados Unidos mexicanos como país y como República Mexicana. Y para concluir, el derecho constitucional es la esencia pura de el sistema jurídico nacional y su columna vertebral es la Constitución, que es nuestra Carta Magna y determina la organización del Estado, derechos y obligaciones y libertades de los ciudadanos. Muchas gracias, profesora, por habernos compartido sus conocimientos. Hasta ahí concluyo.